Mmm, esto está como muy barato. ¿Será que se equivocaron? Bueno, parece que sí es el precio. En el primer año del cambio, la economía va mejorando. Ahora hay 1.251.000 empleos nuevos. El mercado y la comida cuestan menos. La inflación está bajando y le están dando crédito a quienes antes no tenían acceso a préstamos formales. Además, los inversionistas extranjeros están recuperando la confianza en el país y nuestro déficit fiscal está bajando. Uy, con estos precios sí se nota el cambio. La era de la ebullición ha llegado. Estamos a puertas de la sexta extinción, de una posibilidad de que este planeta siga, pero sin la vida, pero sin nosotros. Hace pocos días, en Nueva York, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en un enfático discurso hizo una dura advertencia sobre las altas temperaturas que sufre el planeta por esta época. Para los científicos no hay equivocación. Los humanos tienen la culpa. Todo es totalmente consistente con las predicciones y advertencias repetidas. La única sorpresa es la velocidad del cambio. El cambio climático es aterrador y es solo el comienzo. El devorador calentamiento ha terminado. La era de la ebullición ha llegado. La advertencia del secretario es hacia los países desarrollados. Sobre ellos, dice Guterres, es sobre quienes recae la mayor responsabilidad. El aire es irrespirable. El calor es insoportable y el nivel de ganancias de combustibles fósiles y el clima de acciones es inaceptable. Los gobernantes deben liderar. No más vacilación, no más excusas, no más espera para que los demás se muevan primero. Simplemente no hay más tiempo para eso. Todavía es posible cumplir el límite del aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados y evitar el cambio climático. Lo dicho por el secretario Guterres coincide con los llamados que ha hecho el presidente Gustavo Petro en foros internacionales y nacionales durante las últimas 4 semanas, incluida la cumbre de presidentes de la Amazonía en Belén de Pará, en Brasil. Y entonces cuando hablamos de que esto nos va a extinguir y que tenemos que mirar esto de otra manera, pues ni más ni menos lo que nos está diciendo la vida en el planeta es que nos toca cambiar el sistema económico. Y bastante y a profundidad. Es otra medida de riqueza la que tocaría poner, que no es la que durante el siglo XX se disparó, sino es algo que podríamos llamar una prosperidad descarbonizada. No podemos vivir de otra manera, no tenemos alternativa. Por eso hemos lanzado una propuesta que está en la declaración, ya es consenso de la reunión de presidentes de Sudamérica y de esta reunión, que es cambiar deuda por acción climática. Y entonces, la propuesta de reformar el sistema financiero, liberando espacios presupuestales en nuestros países, porque hay una emisión mundial de derechos de giro progresiva, dependiendo de la pobreza del país, de tal manera que entonces podamos hacer un plan Marshall mundial. Algo muy similar expresó ante la Corte Constitucional, donde intervino atendiendo la citación hecha por este tribunal, que acogió la solicitud del jefe de Estado y convocó a una audiencia pública como parte del examen
a la declaratoria de emergencia económica y social para La Guajira. La crisis climática es imprevisible en el mediano plazo. La crisis climática tiene la potencialidad de generar la sexta extinción de la vida en el mundo, incluida la vida humana. No es un juego de niños, ni siquiera es un fenómeno natural como el niño o la niña, es un fenómeno producido por un sistema económico que para poder ganar más y ser más rentable tiene que consumir cada vez más la energía de la productividad, que hasta el momento es el carbón, el petróleo y el gas. Es por eso que las organizaciones mundiales dedicadas a este estudio predicen que este año vamos a tener un nivel de calentamiento de toda la superficie terrestre promedio, que era lo que se trataba de evitar con 28 conferencias de partes en las Naciones Unidas, integradas por todos los presidentes del mundo, trazando medidas que se aplicaron o no, pero que llevan a un enorme fracaso en este año. Días antes, esas ideas las había planteado ante el Legislativo en la instalación de sesiones ordinarias del Congreso de la República. Lo que está en cuestión hoy en la humanidad es la vida, la existencia, no de unos, de toda la humanidad, de toda la vida en el planeta. Estamos a puertas de la sexta extinción. Lo que está en cuestión es la vida. Estos ahora, ¿qué serán 10 años? ¿Qué serán 20? ¿Qué será en la vida de nuestros hijos? ¿Qué será en la vida de nuestros nietos? ¿Qué tipo de catástrofe verán nuestros nietos, los nuestros, si no somos capaces de hacer los cambios y las transformaciones hoy? Pero, ¿qué fue lo que quiso decir el secretario Guterres al declarar que el planeta había entrado en una era de ebullición? ¿A qué se refería? ¿Cuáles son los alcances de esta afirmación? Hablan los expertos. Mi interpretación de lo que el secretario general se refería era que efectos como la ola de calor que hemos que hemos visto en Europa, la ola de calor que también afectó China, parte de los Estados Unidos, fue extrema. Y esas son algunas de las situaciones que estábamos esperando ver un poco más adelante. Que parecería ser que hay impactos que se están acelerando, que están pasando más rápido de lo que originariamente habíamos pensado. Como un cambio en la humanidad y que pasábamos de alguna manera de cambio climático a ebullición climática. ¿Qué quiso decir el secretario general con esta expresión? Pues yo creo que denotar el sentido de urgencia, el sentido de criticidad en la situación en la que nos encontramos. Ebullir es cuando el agua ya está en un proceso bastante complejo, donde ya prácticamente está perdiendo sus características líquidas y volverse gaseoso. Entonces nosotros tenemos que atender realmente al llamado que nos están haciendo desde las Naciones Unidas, porque se ha acelerado el proceso del cambio climático. Estamos yéndonos más rápido de lo que se esperaba hace unas décadas. En donde es muy complejo para una especie poder adaptarse a un cambio de temperatura, un cambio en sus ciclos de reproductivos, o para nosotros mismos adaptarnos a un cambio en nuestra propia geografía, con playas que desaparecen o montañas que empiezan a desplazarse de manera masiva. ¿Qué tan grave es que el planeta se caliente 1, 2 o 3 grados centígrados? Pues este fenómeno es sumamente grave. Yo creo que nosotros tenemos ecosistemas que son supremamente sensibles. El derretimiento, por ejemplo, de la capa de hielo que en este momento está sobre Groenlandia, subiría de manera considerable los mares. Aún más si eso se llevara a las capas de hielo que recubren la Antártida. Aquí vemos cómo, por ejemplo, cerca y de frente a las costas colombianas y panameñas, tenemos unos fenómenos recurrentes donde se eleva el oleaje, llegando hasta 3.5 metros. Estas condiciones son bastante
difíciles para la navegación, especialmente la de cabotaje, es decir, las embarcaciones pequeñas. El mar empieza a entrar en zonas costeras, que empezamos a perder sistemáticamente áreas de costa, que las actividades pesqueras o las actividades turísticas se empiezan a ver profundamente impactadas en varias regiones de nuestro continente. Y esto pues es en esencia consecuencia de esa variación de la temperatura media del planeta. El fenómeno de cambio climático no solo va a ser un aumento en general de la temperatura que estamos experimentando, por ejemplo lo que pasó lo que ha pasado hace un mes en Europa, sino que aparte, tan problemático como ese es el aumento de la frecuencia de los eventos extremos. Sequías que antes eran una vez cada 50 años, empiezan a ocurrir una vez cada 10, por ejemplo. Especialmente en nuestro país ha venido experimentando, debido a estos aumentos de temperatura, unos énfasis o mejor, una acentuación de la variabilidad climática a nivel nacional. Recientemente salimos de un periodo de fenómeno de la Niña de aproximadamente 3 años. Eso ha tenido unas consecuencias importantes, no solamente en la parte de precipitación, sino también en el comportamiento de los deslizamientos y en las cuencas altas y medias de nuestros ríos. Tenemos que ahora enfrentar una disminución de las precipitaciones en los próximos meses, que se está indicando que va a llegar hasta el próximo primer trimestre del 2024, cuando ya el fenómeno del Niño esté consolidado y esté afectando principalmente este tema de las precipitaciones a nivel nacional. El cambio climático es una de las 3 grandes crisis que enfrenta la humanidad. Es consecuencia en gran medida del consumo intensivo y desmedido de combustibles fósiles y el deterioro sistemático de los ecosistemas. Y esto, en resumidas cuentas, se traduce en una modificación de la composición química de nuestra atmósfera, que se traduce en algo relativamente simple, y es el incremento de temperatura en nuestro planeta, la acumulación de energía en nuestro planeta derivada de esos dos factores, el consumo de los combustibles fósiles y la degradación de nuestros ecosistemas, que alteran el ciclo, principalmente el ciclo del carbono, y esto acumula energía en nuestra atmósfera. Esto termina también impactando el ciclo hidrológico, termina impactando otros ciclos naturales y por tanto el desempeño de nuestros ecosistemas y la estabilidad de nuestro sistema climático. Ese calentamiento, por su rapidez, por su magnitud, eso está relacionado al acumulamiento de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Han habido épocas en nuestro planeta en donde sufrimos estos cambios de tipo climático. ¿Cuál es la diferencia entre esos cambios naturales, llamémoslo de alguna manera, que han moldeado el planeta y lo que estamos percibiendo actualmente? Pues la gran diferencia en este asunto es la causa, y es que en ninguno de esos casos una única especie había sido la causante de esos cambios, y esos cambios no sucedían en tiempos tan cortos como algunas décadas, que es lo que en esta ocasión sí está sucediendo. Los estudios del Panel Intergubernamental de Cambio Climático indican que debido a que hace más o menos unos 200 años empezó la era industrial, donde las máquinas fueron las que empezaron a reemplazar las actividades que normalmente hacíamos manuales. Estas máquinas empezaron a funcionar con unas energías que en su momento eran vapor. Sin embargo, se encontró petróleo, que era una fuente de energía en abundancia en muchas partes del planeta, y de allí empezaron a transformarse esas máquinas en máquinas de combustión interna y a generarse también una gran industria en el tema energético. Entonces, estas dos cosas hicieron que dependiéramos más de la parte energética, dependiéramos más de esas máquinas, y empezamos a utilizar el hidrocarburo como nuestra fuente principal de energía a nivel mundial. Toda la composición química de nuestra atmósfera han sido causados por los hábitos de nosotros como especie humana, por nuestros hábitos de consumo y por nuestros hábitos de relacionamiento con la naturaleza, sucediendo en unos tiempos muy cortos. La temperatura y todas esas medias de las variables meteorológicas han venido cambiando, especialmente la temperatura,
cada vez que se presenta un fenómeno de variabilidad climática como un ciclón tropical, un huracán, el fenómeno del niño, la niña, cualquier otro tipo de fenómeno, pues viene acentuado, viene a presentarse con mayor fuerza, debido principalmente a que pues ese calor concentrado, por decirlo de alguna manera, hace que esos fenómenos tengan una condición particularmente alta. Como lo mencioné, en los últimos 3 años tuvimos un fenómeno de la niña que es bien irregular, duró 3 años prácticamente continuos. Ahora nos abocamos a un fenómeno del niño que está entre moderado y fuerte, y esto hace que nosotros tengamos que estar pensando en que cada cosa que pase de aquí en adelante va a ser con precipitaciones más fuertes, con temperaturas más altas, ¿cierto? Así duren un poco menos de tiempo. Entonces lo que hace es que se vuelve más extremo la presentación de estas variables en cada uno de nosotros. Por primera vez desde que tenemos registros, por primera vez desde que se utilizan estos modelos meteorológicos, el océano Atlántico también está incrementando su temperatura, es decir, nos estamos enfrentando a una situación que no habíamos vivido antes, no desde que tenemos estos recursos de ciencia o de esta ciencia tradicional, desde que tenemos registros. Eso quiere decir que estamos ante una situación de altísima incertidumbre, ante una situación para la que, dado el desconocimiento de ella misma, muy probablemente no estemos completamente preparados. En los últimos años hemos venido presentando unos promedios por encima de lo normal, por ejemplo, de los ciclones tropicales en el Caribe, lo que ha hecho que se presenten para nosotros de forma particular unos fenómenos que hace varias décadas no se presentaban, y hemos tenido recientemente huracanes formados inclusive en el mar Caribe colombiano, cosa que no sucedía, no era común que sucediera y no era que se presentara ni siquiera en décadas. Ahora, el año pasado también tuvimos un ciclón tropical que estuvo presentándose muy cercano a nuestras costas, y pues por la vulnerabilidad de tanto el archipiélago como la parte norte de nuestro país en La Guajira, pues se vuelve un tema que debemos estar muy coordinados a nivel institucional para atender adecuadamente esta emergencia. ¿Qué está haciendo el gobierno para mitigar el cambio climático en nuestro territorio? Son varias acciones. Yo creo que una y de donde parte siempre la intervención de nuestra ministra Susana Muhammad es encontrar el valor de venir trabajando por muchos años en la consolidación de una contribución nacionalmente determinada. Colombia se ha planteado el reto de reducir sus emisiones al 51% para el año 2030, también en avanzar en los instrumentos de planificación y ordenamiento para la adaptación. Actualmente yo creo que uno de los grandes aportes que hace el gobierno del presidente Petro y la administración de la ministra Susana es la incorporación del ordenamiento alrededor del agua como un elemento fundamental para prepararnos, para adaptarnos ante el cambio climático. Yo creo que ese es uno de los grandes aportes y de las grandes acciones que este gobierno está emprendiendo. Venimos trabajando en el Comité Técnico Nacional ERFEN, que es básicamente un comité que se reúne mensualmente para evaluar cómo viene desarrollándose para Colombia, cómo ha venido presentándose el tema del fenómeno del niño y la niña cuando se presentan. Entonces allí hacemos una evaluación técnica. También tenemos un protocolo nacional de huracanes con el cual hacemos el monitoreo y nos reunimos para hacer ese análisis que se requiere para que las comunidades sepan cómo va a llegar, si es el caso, este fenómeno a sus costas. Hay una macrometa, es decir, una de las grandes metas que rigen la gestión del presidente es Colombia como líder climático y como una voz de liderazgo global, y en eso pues ha sido esa incidencia muy potente del presidente en los foros internacionales, llamando la atención de otros líderes globales, de otros gobiernos, posicionando el tema y posicionando las soluciones que un país como Colombia tiene, por ejemplo también con la Amazonía, diciendo, hombre, hospedamos un ecosistema que es parte de una solución, que es una contingencia a esta crisis que vivimos. La DIMAR lleva a cabo el monitoreo de las variables oceanográficas y meteorológicas que tienen diferentes usos, tanto operativos como climatológicos, es decir, para hacer estudios y análisis por muchos años. También tenemos la posibilidad de ver los datos en tiempo real. Esta información nos sirve a la Dirección General Marítima para desarrollar los pronósticos meteomarinos, que son diarios y también son semanales. Por otro lado, con esta información también modelamos
todos los fenómenos de variabilidad climática que están bajo nuestra responsabilidad y que lo hacemos en coordinación con las instituciones a nivel nacional. Esa gran macrometa de liderazgo está soportada sobre 6 indicadores muy potentes. El primero tiene que ver con el incremento de la capacidad adaptativa, de reducir nuestra vulnerabilidad también ante asuntos relacionados con la vulnerabilidad hídrica, con la inundación y la sequía, por ejemplo. Tiene que ver también con la incorporación de una mirada de justicia climática en nuestro actuar, es decir, entendemos que hay unos impactos que son diferenciados, que son asimétricos y que necesitamos reconocer cuáles son esas profundas diferencias en nuestra sociedad para poder tener un enfoque de política mucho más orientado hacia el territorio, mucho más consciente de la realidad de las personas que enfrentan la crisis cotidianamente. En los últimos tiempos ha habido un interés por el canje de deuda por naturaleza. En este caso, no voy a ir ahora sobre cómo es el mecanismo específico, pero hay un acuerdo entre país y deudores de que parte de la deuda que el país se había comprometido a pagar va a ser condonada y va a ser reinvertida en acciones de conservación. Este tipo de mecanismo puede ser usado para países que tienen una situación complicada en el tema de deuda y también tienen un recurso natural importante, como así también en países que no la tienen, que tienen un perfil de deuda aceptable, pero de todas maneras por su ubicación, por la importancia que juegan en la conservación de bosques, hay un interés de la comunidad internacional en incrementar los fondos para inversión. El presidente ha sido muy acertado en identificar pues, que los recursos que se están movilizando no son suficientes. Allí se ha planteado el debate de la deuda por acción climática, de una suerte de instrumentos innovadores que consigan movilizar esas cantidades de recursos que entendemos requerimos y no están llegando en la proporción que quisiéramos. Se necesita, en términos resumidos, una decarbonización de nuestras economías extremadamente rápida. La ventana de oportunidad está abierta, pero no es infinita. Se necesita al 2030 tener una cierta reducción de emisiones. Para estar en los 2 grados se está calculando entre los 12 y los 13 gigatones para dar un sentido, para que este número pueda ser comprendido en su magnitud. Eso es más de 3 veces, por ejemplo, las emisiones combinadas de la Unión Europea. Lo que nos debe hacer reflexionar con mucho sentido de urgencia, pues es el impacto que perciben principalmente las personas más vulnerables, las personas que no tienen la capacidad de acceder a un medio tecnológico, que no tienen la posibilidad de desplazarse eficientemente de un lugar a otro, tomar una decisión informada, acudir a recursos económicos, a recursos tecnológicos para poder enfrentar una crisis que sobreviene en ellos, sino que su única situación es una situación completamente caótica, completamente suscrita dentro de un marco de desastre en donde finalmente son las vidas las que están en riesgo. Yo creo que eso lo estamos percibiendo de manera muy intensa, sobre todo en países en desarrollo, países menos desarrollados, con bajas capacidades adaptativas ante estos fenómenos. El gobierno nacional ha venido trabajando para poder llegar a tener más bosques, a forestar diferentes zonas del país, a que sembremos más árboles. Eso tiene un propósito fundamental y es que al momento de tener más árboles nuevos, podemos empezar a bajar la cantidad de CO2 que se va a la atmósfera. Esto ayuda a que los gases de efecto invernadero que están actualmente presentes en la atmósfera se reduzcan y así podemos llegar a empezar a mitigar en parte todas las acciones que se han venido trabajando para reducir la cantidad de gases de efecto invernadero y así ayudar al tema de la descarbonización.
La conservación del Amazonas es crítico, es una condición sine qua non para poder estar por debajo de los 2 grados. La pérdida del Amazonas, como así la pérdida de la cuenca del Congo o los bosques en Asia-Pacífico, los bosques tropicales, implicarían una liberación de carbono a la atmósfera que haría imposible el que pudiéramos compensar eso o por reducciones en otras áreas de la economía, energía, por ejemplo, o por captura de carbono. Es una situación complicada, requiere una respuesta rápida de la comunidad internacional. Los peores escenarios son muy preocupantes. Impactos que pensábamos que iban a ocurrir para los hijos de nuestros nietos, hoy son impactos que pudieran llegar a ocurrir para que lo vean nuestros hijos cuando son grandes. Se han acelerado un montón de dinámicas que pensábamos que iban a tomar más tiempo. Y es un error pensar que individualmente no tengas tú una solución para aportar a un problema global. Y otra de las causas que explica el negacionismo pues tiene que ver con que hay unos intereses económicos muy bien posicionados alrededor de estas actividades que son degradantes, que son deteriorantes de nuestro ecosistema y que son causantes en esencia de la modificación de nuestra atmósfera y de la causa del efecto invernadero y por tanto del cambio climático, el efecto invernadero inducido, lo denominamos de esa manera. La ventana de oportunidad para minimizar los efectos del cambio climático no está cerrada. Hay una probabilidad de poder mantener los impactos en su mínima expresión posible, pero eso va a requerir una acción concertada, tanto de los países desarrollados como de los países en desarrollo. ¿Podemos frenar el cambio climático? La respuesta es sí, pero requiere un esfuerzo coordinado y significativo. Si podemos evitar el uso del carro, si podemos evitar actividades que puedan llegar a generar algún tipo de contaminación, deberíamos hacerlo. A pesar de que Colombia no genera una gran contaminación a nivel mundial en los promedios, sí debemos tener hábitos que sean más cercanos a lo que deberíamos hacer. Pero los líderes, y en particular los países del G20, responsables del 80% de las emisiones globales, deben intensificar la acción climática y la justicia climática. En línea con el Pacto de Solidaridad Climática y la Agenda de Aceleración, avanzando rápidamente para que los países desarrollados se comprometan a alcanzar emisiones netas cero, lo más cerca de 2040, y las economías emergentes lo más cerca posible de 2050, con el apoyo de los países desarrollados. El camino de Colombia es su propia diversidad, su propia vitalidad natural y humana. El camino de Colombia es ser, en un mundo que muere, una potencia mundial de la vida. Hola, Ma. ¿Cómo va todo por allá? ¿Sí se nota el cambio?
Uy, claro, mija. En el primer año del cambio ya hay grandes avances. Imagínate que el gobierno compró un montón de tierra para reconocer los derechos del campesinado. Ahora el programa de alimentación escolar está ayudando a asegurar la alimentación de niñas y niños todo el año, hasta en vacaciones. Están llevando agua a municipios donde nunca había llegado. Y para completar, están entregando muchísimos subsidios de vivienda para la gente más necesitada. Es que definitivamente se nota el cambio.